Ujú. Hola, Yoraima de Venezuela. Hola, hola a todo el mundo. Hola, hola, Magali, Mesa, Regia. Bienvenida a esta tu casa en Colombia. En tu casa desde Argentina, desde todos los lugares del mundo que nos Gracias. acompañan hoy. Y vamos a empezar con nuestro tema. Les quiero contar que cuando nosotras nos reunimos vía WhatsApp para hablar de este tema, hacer esta creación, surgió de los interesantes puntos que tienen las personas acerca de lo que es recibir. ¿Cierto, Magali? Sí, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sí, hay una diferencia para mí que he aprendido, que antes yo tampoco no lo sabía, de lo que es recibir y de lo que es tomar. Es una muy, muy gran diferencia, porque nosotros estamos acostumbrados a tomar más que a recibir. Es como que tiene que haber una reciprocidad, sí, de que si yo hago algo, alguien me tiene que dar algo. Y es casi, casi obligatorio. Es como esta parte de cuando yo cumplo años, todo el mundo me tiene que felicitar. Y en mi casa, por ejemplo, se usaba, si tú eres el cumpleañero, casi, casi todos son tus esclavos. No era voluntario, casi casi era obligatorio. Ok. O sea, el cumpleañero había que, ese día tenía permiso de no hacer obligaciones, ese día tenía permiso de decir y hacer lo que sea, ese día tenía permiso de elegir todo, ¿no? O sea, porque era el cumpleañero. Pero entonces, ¿eso es recibir o eso es tomar o exigir? Ahí es donde viene la pregunta. Y con respecto de dónde empezó todo esto, fue esta parte de cuántas veces, y a lo mejor preparen todos sus juicios. Creo que es momento de dejar salir todos esos juicios y potpoquearlos aquí. Es esta parte de cuántas veces tú le pides algo a alguien y por lo tanto tú esperas que eso siempre sea un sí. Tú esperas siempre recibir algo o tomar algo de esa persona. Y cuando no sucede así, cuando alguien te dice un poquito como que no o te gustaría considerar esto, entonces te enfureces. Y casi, casi de ahí viene, esta invitación, porque fue de una plática donde alguien pidió algo, un PDF, que ese PDF circula porque alguien lo hizo PDF, porque nunca ha existido originalmente PDF y ese PDF, la información que está ahí, tiene unos derechos de autor. Y a mí se me ocurrió decir que sí, ¿por qué no, en lugar de pedir ese PDF, no invertían en un Kindle que costaba, este, que viene siendo, uy, mis matemáticas, como $6, como $7. Sí. En, en, y entonces, de ahí viene toda esta parte donde se hizo esta revolución. Y entonces, ¿qué es lo que has definido que es recibir? O sea, recibir es esta parte donde tú quieres algo y ya te sientes con derecho y casi casi lo exiges. ¿O qué es recibir para ustedes? Porque para mí eso es tomar ahora, ¿no? Para mí eso es tomar, es algo que tú sabes, crees que tienes derecho, crees que puedes. Y lo que más me impresionó de toda esta plática o que se me hizo bien curioso, ¿dónde se te nubla la vista? Porque siempre
hemos crecido con este mito de Robin Hood, ¿no? Si los demás tienen mucho y yo no tengo tanto, ¿qué más da que me den tantito? Porque eso fue algo que se vio ahí. Cuando la persona dice, pues a esta persona no le afecta si a mí me dan ese PDF porque ella gana millones, pero son los millones de él. Entonces, ¿es recibir? ¿Es tomar? Quitar ¿O qué es lo que está sucediendo o aquí? quitar. Ujú, exacto. Entonces, ¿qué han definido ustedes qué es recibir? ¿Qué es recibir para ustedes? Me hace recordar, ¿Alguien me que hace quiera? recordar cuando personas que ya están utilizando las herramientas de Access colocan en los muros de sus redes sociales, estoy cumpliendo años, ¿quién me va a contribuir? O sea, ¿es obligación Ujú. que te contribuyan? ¿Que te envíen un Sí, deseo? ¿Que te den algo? sí. Y es esta parte de la que hablamos. ¿Hasta dónde es contribución? ¿Hasta dónde estás recibiendo? Porque recibir es bien diferente de la contribución. Y hemos malinterpretado como todas estas cosas, más cuando usas las herramientas de Access. Y yo siempre hago esta pregunta. ¿Estás usando las herramientas a tu favor, en tu cuenta, para crear o para solucionar? Porque hay diferentes estados en los que usas las herramientas. Cuando llegas, las vas aprendiendo, les vas dando una interpretación desde tu mente lógica y todavía le sigues dando un significado desde esta realidad. Todavía les das un significado lineal o con polaridad. Esto es bueno y esto es malo. Pero en Access se dice que la conciencia lo incluye todo, no juzga nada. Y este tema que nosotros hablamos de lo que sucedió por lo que salió esta invitación, no es desde el juicio, es simplemente vernos a nosotros y decir, ok, ¿desde qué espacio estoy creando mi vida? Desde el espacio de tomo, exijo, pido, me siento con una carencia, que será mi tema, la invitación a que si tú ves tu vida desde una carencia, entonces ese es el punto de vista que está creando tu realidad y eso es algo en lo que podrías poner atención, porque si lo mueves, te va a ser mucho más fácil que todo llegue a tu vida. Y este tema de la contribución, de como todo mundo lo pide, de, oye, ¿me puedes contribuir? Y es como, sí, mándame buenas vibras y esto, si el otro, no sé qué. En esta plática también salió, porque salió el tema que me dijeron, tú eres quien más ha pedido contribución y me juzgas a mí con tu hija. Perdón, yo nunca he pedido contribución para mi hija, yo hago preguntas. Y no pido contribución porque yo soy una contribución. Mi hija es una contribución. Todos somos una contribución. Cualquier persona es una contribución porque contribución es este espacio donde tú reconoces la grandeza de ti, quién eres, sabes que eres un regalo para las demás personas, pero no desde el espacio de, hey, yo soy tu regalo, entonces dame porque te estoy dando, sino del espacio donde yo soy un regalo, tú eres un regalo, te recibo, aunque te pueda poner, aquí es donde los juicios se van y los aunques y los peros, empiezas a ver todo como un interesante punto de vista, empiezas a darte cuenta que las personas eligen diferente, aquí es cuando puede ser la contribución, cuando reconoces que las personas eligen diferente. Y para ejemplificarte te voy a poner algo.
Cuando se muere una persona y postean en Facebook, uy, acabo de perder a mi mamá, bla, 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 y entonces las personas le mandan contribución. ¿Realmente lo estás haciendo desde el espacio de te mando energía y úsalo en lo que tú quieras? ¿O desde el espacio de pobrecita, sé lo que duele, sé lo que se sufre cuando se pierde un ser querido, sé lo que le va a hacer falta a su mamá, sé lo que le va a hacer falta a su papá, yo me moriría si mi papá se muriera, yo no sabría qué hacer si mi mamá me muriera, se acabaría todo este mundo? ¿Y realmente eso es contribución? ¿O lo que les mandaste es todos estos puntos de vista que tú tienes con la situación? Así es. Porque contribución es no tener punto de vista, es no enjuiciar. Y recibir, aquí es donde empieza este chiste, es cómo lo tomas tú. Aún el juicio. Cuando a mí me dijeron esto de no creí que fueras la persona que me enjuiciara, yo no tuve punto de vista a eso. Yo sabía que mi comentario iba a causar mucha polémica. Lo hice como para ver si, ding dong, despiertas. Y no ella, todo el mundo despertamos en esta parte donde cuando tú pides algo que, digamos, es algo que no quieres pagar, es algo que no estás dispuesto a pagar y quieres que te lo regalen y tu justificación es, esa persona tiene mucho dinero, no le va a afectar ganar 10 centavos por un libro que se me dé. Entonces, vete a ver este espejo. ¿Dónde estás parada? Si tú no estás dispuesta a generar $6 para eso, entonces, ¿cuánto estás limitando tus finanzas? Porque todo eso en lo que no estás dispuesto a invertir es porque no crees que seas capaz de generar ese dinero. Viene un juicio, el juicio de la Y justo yo incapacidad. ayer, te invalidas tú solo. Justo ayer yo hablaba de cómo es que cuando tú haces un pago, ¿cómo es, desde qué espacio lo haces? Por ejemplo, vamos a hablar de todos pagamos un recibo de luz, todos pagamos un recibo del agua, quizá todos pagamos una renta o una casa o una reparación para tu casa. Cuando lo tienes que hacer, ¿desde qué espacio lo haces? ¿Desde la mortificación de tengo que juntar ese dinero? ¿Desde el espacio de, ah, diablos? O sea, si no me hubiera llegado tanto de luz, ¿me alcanzaría para comprarme la blusa que quiero? ¿Desde qué espacio lo haces? Contésteme, me siento sola. No estás sola. La Estamos, manipulación, ¿no? estamos solas. Entonces, ¡ah! Ok. Entonces, ¿desde qué espacio lo haces? Cuando yo veo un recibo, yo digo, wow, por ejemplo, vamos a pensar, el recibo de la luz es el que acá en México, no sé en sus países, el que llega como un poco más elevado y nunca tiene como algo estable, como un, digamos, algo que tú puedas decir, todos los meses voy a pagar esta cantidad. Cuando yo lo veo es desde este espacio de, wow, qué padre. O sea, si fui capaz de generar este recibo, soy capaz de generar el dinero que se requiere para pagarlo. Entonces, este te lleva un espacio, no sé si nomás Victoria se congeló. No, no estoy ¿Soy congelada. yo? Ok. Es que se ve en mi cámara, entonces soy yo. Entonces, este esto te lleva a un espacio donde no te estás invalidando, donde no estás diciendo, yo no puedo con esto, es demasiado, no, esto es imposible para mí. Entonces, cuando tú
lo haces desde el gozo, desde voy a apagar la luz porque mira todo lo que me brinda. Por ejemplo, a mí ahorita me está brindando calor porque está aquí haciendo mucho frío. Puedo estar en contacto con ustedes porque pues requiero la luz para que mi computadora prenda, requiero la luz para el internet, requiero la luz para esta lámpara que me está usando y me puedan ver. Y entonces cuando tú empiezas a ver esa contribución que es en tu vida, ese regalo que no es solo un gasto, sino es un regalo que sí tienes a lo mejor que aportar dinero para eso, pero cuánta facilidad le da a tu vida, cuánta ligereza, cuánto puedes recibir de eso, más allá de que lo hagas por el dar y recibir, sino por el gozo de también reconocerte creador de esas finanzas, creador de ese dinero, que puedes con eso siempre, ¿no? Y es aquí donde puedes agradecer ese espacio donde tú estás siendo el creador de eso mes con mes. Entonces, si mes con mes estás pudiendo crear eso, y ojo, aquí no se trata de, pues soy la que voy y trabajo y lo produce. Quizás seas la ama de casa que no va y produce el efectivo, pero el hecho de que tú estés ahí pagando ese recibo, tú contribuiste para la creación de ese dinero. Ahí es donde eres un regalo. Todos somos un regalo. Ese conjunto de familia va siendo un regalo. Todos son una contribución y juntos generan todo. Un ejemplo que puedo poner para pintar más esto es mi hija. Cuando mi hija llega al mundo, teníamos una situación económica no tan agradable. Pero cuando ella nace, nuestra situación económica fue cambiando en muchísimos sentidos. Y cuando yo empecé con esto de Access y empecé a ver qué era la contribución y qué no era la contribución y cómo si era recibir todo y de todo, me empecé a dar cuenta cómo mi recibir estaba cambiando. No era solo lo bonito, lo que me gusta, lo padre, sino también empezaba a recibir todas estas cosas que a lo mejor no eran tan agradables, pero entonces las veía desde otro lado. Ok, no me resisto, porque el que yo esté en resistencia no va a cambiar nada, al contrario, me voy a quedar ahí por muchísimo tiempo hasta que elija verlo de una forma diferente, cambiar mi punto de vista y empezar a crear mi realidad de una forma completamente diferente. Y entonces, algo de lo que me preocupaba a mí era su vida. Si yo faltaba, ¿quién iba a ver por ella? Cuando yo empecé a ver lo que nuestras vidas se exponencializaban con ella, lo que ella era, y yo hacía una pregunta sin darme cuenta. Yo le decía a ella, ayúdame a entender esto, ayúdame a salir más fácilmente de esto. Y era esa parte donde mi ayuda era desde el dinero. ¿Cómo le vamos a hacer con tus gastos? Desde esa energía era que yo hablaba con ella. Y entonces me di cuenta que todas las cosas empezaron a cambiar y hoy es bien claro, cuando ella requiere algo económicamente aumentado a lo que ya tenemos que invertir en ella, es bien simple. Yo le digo, cariño, papá va a rezongar un poquito por esto. ¿Qué te parece si contribuyes a papá a generar tu dinero? Y mágicamente él me habla y me dice, fíjate que me acaba de hablar un cliente que está interesado en los productos que vendemos. Y le digo, qué Ok. bueno, porque fíjate que tu hija requiere esto. Entonces le digo, ¿te fijas cómo ella gestiona su dinero, cómo ella produce su dinero, cómo ella agrega a la empresa un cliente, porque también hay una, un requerimiento más que cubrir. Ujú. Y se los estoy ejemplificando con esto para que ustedes se vayan a esos espacios de su vida. Entonces, cuando tú estás haciendo estos pagos desde este espacio de
reconociendo mi creación y vuelvo al tema, no necesitas ser la que trabajes. Mi hija crea dinero y no trabaja, simplemente es feliz. Eso es todo lo que hace. Ser feliz, darnos felicidad y saberse ese regalo que es, esa contribución que ella es para el mundo, no solo para nosotros. Entonces, cuando tú te puedes ver de este espacio, ya no necesitas tomar de alguien más. Ya no necesitas decirle, hey, ¿me das contribución desde la necesidad? Puedes elegir invitar a las personas a, hoy me gustaría un cariñito energético, hoy me gustaría un abrazo, porque es algo que está sumando a tu vida, pero no desde la necesidad del yo no puedo, no puedo salir sola de esto me va a acabar, esto es algo que no, o de no, o sea, yo, si ese libro anda gratuito ahí, ¿por qué yo tengo que pagar en él? ¿Por qué? Por el gozo de saber que puedes generar eso, que tienes para generar eso. Y ustedes van a decir, sí, pues tú tienes. No, a veces no he tenido. Sin embargo, no porque en ese momento mi realidad haya sido financiera, esté siendo no la más padre, tomo de los demás. ¿Recibo si me dan? Sí, porque ese es un recibir. No me niego a que alguien me quiera dar, pero no exijo, no tomo, no jalo de una forma en la que no me estoy viendo como un regalo, pero me creo con derecho de lo de alguien más. Y es ahí cuando te Y, digo, Magali, y es ahí cuando me llega a mi mente la conversación de cómo cuando tú recibes, tú te obligas a devolver. Cómo tú te condenas ok, o te obligas a devolver. porque ese es el dar y tomar que nos han enseñado. Así Si es. yo tomo, tengo que pagar. Y no es así. Cuando tú eres contribución y te reconoces como una contribución, sabes recibir lo que hay para ti y no estás comprometido a dar, pero tu solo ser está contribuyendo a esa persona que te dio, porque si tú no hubieras intervenido en la creación de eso, eso no estuviera llegando a ti. O sea, sí, lo que tienen ahorita, ustedes contribuyeron para que se A crear. generara. Así es. ¿Cuánto más podrían reconocer la grandeza que son? ¿Y cuánto más estarían dispuestas a recibir sin el compromiso de dar y tomar? Wow. Entonces, ¿qué tal que no es desde la necesidad? Hoy acabo de terminar la certificación para ser facilitadora de la especialidad de negocios hechos diferentes, o muchas personas lo conocen como el gozo de los negocios en Access. Y justo Simón hablaba de esa parte, de cuánto gozo puedes tener por el dinero y cuánto realmente estás rechazando o estás recibiendo el dinero en tu vida. Y alguien me hacía una pregunta hace días como de, es que yo quiero dinero, pero no tengo todo lo que quiero. Y no hace días, es la pregunta que todo el mundo me hace. Aquí viene este juego de dar y tomar. ¿En cuántos espacios? Y el juego que en esta realidad se llama merezco. ¿Cuánto te vas al espacio de la culpa, de la vergüenza, del arrepentimiento
Y entonces te metes al juicio de si mereces tener o no mereces tener y lo haces desde este espacio de o tengo mucha culpa y me reprocho muchas cosas que hice mal, por eso me merezco la situación que tengo, o si soy tan buena, si hago las cosas bien, si no le hago daño a nadie, ¿por qué no estoy teniendo cosas buenas como las demás personas? ¿Por qué no estás dispuesto a recibirlas? Así es, así es. Pero si tú estás dispuesta a recibirlas, las tienes. Y vas a decir, pues sí, ¿y cómo cambió eso? Recibir no es solo las cosas buenas, No, también son las cosas incómodas. Y las cosas incómodas pueden ser el caos que genera las cosas buenas. Y la mayoría de las personas queremos como que me empiecen a caer los billetes del cielo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del dinero, o que me empiecen a caer los billetes del cielo, como que todo, pero entonces ni siquiera estamos dispuestos a cambiar nuestro punto de vista así es. de es imposible, el dinero solo llega por medio del trabajo, te tienes que esforzar muchísimo, no, es que a mí no me suceden cosas buenas, solo las cosas malas, es que todas estas historias de tragedia que te cuentas y entonces, ¿por qué el dinero no llega? Observen sus diálogos mentales. Si yo les hablo de dinero ahorita, ¿cuánto dinero les gustaría tener? Pueden escribir ahí, hacer, no sé. Más de $1000 y más. Ok, más de $1000. Entonces, ¿qué es lo que te impide no tenerlos? ¿Qué es lo que me impide no tenerlos? No creer que puedo tenerlos. ¿Ok? ¿Y qué más? El no creerme suficiente con lo que realizo. Considero que debo hacer más. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Que Es que son ahí es donde está el punto de el, vista. el vacío de la información. Porque yo utilizo las herramientas y digo, wow, estoy contestando como alguien que no las estuviera usando. Yo sé que es posible y es muy, es, Ujú. es Pero posible el entonces, 100% de las veces. siempre tenemos estos puntos de vista fijos que, ¿qué es lo que sucede? Y muchas gracias porque diste el ejemplo más fabuloso del mundo. Empezamos a usar las herramientas, quitamos el polvito de encima y Así. entonces decimos, ya terminé, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el dinero? Pues, ¿qué crees? Abajo de ese polvito que quitaste, empiezan las capas de tierra, las de grava, las de arena, y entonces esas son las comodidades y las intensidades que empiezan a surgir que no quieres recibir. Empieza tu cuerpo de repente con un piquetito y, ay, no más, me falta que me enferme y el dinero no llega. Pero el cuerpo quizá te está picando porque te está diciendo, mira, voltea para allá, esa es una oportunidad de dinero. Pero entonces si sientes algo en el cuerpo, tú dices, no, ya me dolió, ya me enfermé, me lastimé el brazo y no me acuerdo dónde. Y tu cuerpo solo te estaba diciendo, hey, hey, hay una oportunidad de dinero ahí, hey, voltea, Fíjate, sí, ¿no? date cuenta. O si tuvieras lo que está ahí, sí, si tuvieras lo que está ahí, se te ocurriría algo. Y entonces empezarías a crear una nueva fuente de ingresos. ¿Cómo creo yo mis clases, mis creaciones?
Y esas cosas justo, de repente estoy viendo una serie, dicen una palabra y yo, wow, eso puede ser un programa de audios. Estoy en una clase, dicen otra cosa y yo, uy, puedo hacer una clase de eso. Y entonces ahí empiezan a llegar mis nuevos flujos de ingreso que van a actualizar lo que yo quiero. A veces es llamarle a una persona y en el drama que te está contando la persona, tú te das cuenta que lo que para ella es bien complicado, para ti es muy fácil e inclusive si generas la solución puedes ganar dinero. Sí. Y no se trata siempre de vender, pero qué tal que esta persona requiere a alguien que le dé un servicio y tú puedes ser quien eres bueno para hacer ese servicio. Ahorita platicábamos antes de estar aquí, le digo, es que me hicieron una invitación y estoy en pánico escénico. Algo de lo que no saben muchas personas, y aquí es donde viene esta parte de la incomodidad por lo que tú quieres. Algo que yo creo que solo se lo había confesado a una persona en mi vida, se los voy a confesar aquí a ustedes. ¿Saben lo que a mí me cuesta hablar aquí con ustedes? No, no te creo. Parece que me cuesta trabajo hablar. No, no es real. No te cuesta. Mucho. El sentarme aquí, no saben todos los puntos de vista que me tengo que quitar, todas las potpoqueadas que me tengo que dar cada vez que yo doy una clase, cada vez que yo hago un Zoom, cada vez que yo tengo que hablar, porque yo he tenido que brincar el punto de vista de que la forma en la que yo explico es aburrida, de que la forma de mi voz es muy chillona, de que la forma, o sea, yo tenía tantos puntos de vista con mi voz y me doy cuenta que siguen saliendo y me doy cuenta que siguen brincando y me doy cuenta que siguen llegando juicios y cosas que tengo guardaditas ahí que cuando muevo una llega a otra y digo, ok, está bien, esto es lo que tengo que trabajar hoy, yo lo hago. Para mí, ponerme frente a una cámara, ponerme frente a un micrófono y hablar, de verdad, es, ya no es tan complicado, pero antes era extremadamente difícil. Sudaba, me sudaban las manos, sin embargo las personas no se dan cuenta, no lo creen así y todo el mundo me decía, es que tú hablas mucho y eres y te gusta mucho hablar y no te cuesta trabajo hacer eso. No, sí, pero estoy dispuesta a ponerme incómoda si esto es lo que va a crear mis flujos de dinero. Estoy dispuesta a recibir esos juicios que muchas personas se pueden hacer y que sé que va a haber muchas personas haciéndolos, de si el tema no les gusta, si les causa incomodidad, de si no les gusta cómo me veo, que eso me ha pasado y mucha gente me lo ha dicho, como, ¿cómo tú vas a dar? Yo estuve en un programa de radio por 2 años y en ese tiempo estaba mucho más joven, tenía 26 años. No estudié comunicación, sin embargo hablábamos de todos estos temas. Y entonces se me ocurrió comparar, que es un ejemplo que lo utilizamos mucho cuando haces esto y que es real aparte, de las terapias estas energéticas, donde hablas que el dinero es una energía y que se tuvo que inventar esta parte de la moneda o el papel, porque pues eran como complicadas las transacciones a veces como se hacían antes, de yo te cambio 5 huevos por 1 litro de leche porque yo tengo una vaca y tú tienes gallinas, porque así empezó el comercio. Y si te vas a la historia, así empezó el comercio. Ajá. Cuando dije eso en la radio, el chavo que estaba llevando los controles era economista. Y entonces, ¿cómo me atreví a hacer esa comparación? ¿Cómo no les enseñaba a la gente lo que era una economía real? Y le dije, ok, si yo me pongo a hablar de estos términos, ¿tú crees que la gente va a entender con facilidad? Las personas que estamos aquí no queremos esos rollos. Queremos rápido, dinero, dámelo, como aparece, eso es lo que me interesa. Y entonces no me quiero ir a una clase de economía porque si no hubiera estudiado economía.
Cuando él me juzgó de esa manera, me acuerdo que la próxima vez que yo iba a la radio me temblaba la voz, porque yo no estuve dispuesta a recibir el juicio de que yo no había estudiado como economía y que si estaba mal y que si no sé qué, y de verdad me fui a leer y así empezó el comercio. Es real. Sí, Entonces, sí. este, ahí es donde te quedas atorados en estos más allá de los que habla el Más allá. enunciado aclarador. Ajá. Es donde te sucede algo, donde te quedas congelado en el tiempo y espacio, y entonces ahí se fija como este miedo, como esta creencia, como este punto de vista que no te deja ir por más. Sin embargo, yo estuve y he estado dispuesta a brincarlo, a ir más allá de todas esas cosas que cuando niña recibía de cállate, hablas demasiado, de tu voz es bien chillona, no grites porque me taladra la cabeza y los oídos, de no sé qué. Y cuando vienen estos fantasmitas es como, poca poca eso, esta no es mi realidad, Y es me la haces realidad de acordar, alguien y me más. haces acordar de cuando Entonces, yo empecé en las redes sociales. Mi nasalidad. Yo tengo una facultad, es que tengo estrabismo, es una facultad, ya no es un juicio que tengo yo de mí. Y entonces, cuando yo empecé en redes sociales, así, tal cual, la nasalidad, y odiaba la nasalidad, y cuando empezaba a hablar, se aumentaba. La gente decía que si vivía resfriada, constipada. El día que yo giré esa conversación, la cambié y me lancé, ahora hago fortalecimientos y sé que son únicos porque tienen mi nasalidad. ¿Y ahí qué más es posible? así es. Y a eso me refiero con el recibir. Tienes que estar dispuesto a recibir de todo. Y es esa parte de reconocer, ok, cuando él me dijo eso, sí, cierto, yo no sabía gran cosa de economía. Hubiera sido fácil reconocer, en lugar de sentirme estúpido, me lo erróneo de mí, reconocer, sí, cierto, no estoy estudiando la carrera que tú sabes, no es la forma como tú sabes, pero esta es una forma práctica de explicárselos a la gente sin meternos en tanto rollo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es esta parte de no sabemos recibir el juicio o lo que nosotros a veces percibimos como juicio, porque también cuántas veces te puede preguntar una persona, ay Victoria, no me había dado cuenta que tenías este problema de tu nasalidad, creí que andabas resfriada, Ajá, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Y entonces tú dices, ah, ¿se está burlando de mí? O ¿de verdad? ¿No te habías dado cuenta? ¿No? Y entonces tú sola te empiezas a hacer un juicio. Quizá la otra persona es súper dispersa, súper Ajá. distraída y de verdad decía, ay, creí que tenía gripa. Y entonces 3 meses después se da cuenta que esa nasalidad sigue ahí y te dice, ay, Sí. yo hubiera jurado que era gripa. O sea, ¿no? Ajá. Y entonces tú te inventas el juicio, ¿no? No está sucediendo el juicio, pero tú crees que sí está sucediendo el juicio. Y Así. entonces tú te empiezas a vender este no recibir ese punto de vista. ¿Cuál es una forma bien fácil de trabajar esto? Es permitirte ser ese error, entre comillas. Permitirte ser esa equivocación. Ok, a lo mejor no es cierto y a lo mejor sí es cierto, pero ¿y si fuera verdad? ¿Cuál es el problema? Ninguno. No lo hay. Si fuera verdad, ¿cuál sería el problema? ¿Se me caería una mano en ese momento? ¿Me quedaría ciega? ¿Me quedaría sorda? ¿Engordaría más? Porque si digo bajar de peso, pues eso sí nos agrada, ¿no? ¿Engordaría más? No. Entonces, ahí puedes darte cuenta que todo solo es un punto de vista y puedes recibir eso. Y si te sigue molestando verlo de esa parte, pues interesante punto de vista que esa persona tiene el punto de vista que yo soy eso. Interesante punto de vista que esta persona tiene el punto de vista que yo soy eso. Y ser el interesante punto de vista, a mí me fascina esta herramienta y es como, para mí, es como
cuando estaba chiquito, no sé si a ustedes les pasaba, que una curita sanaba todo, ¿no? Buscabas Ah, una curita por si te dolía, por si te raspabas, por si te cortabas. Curita es aquí algo que te pegabas sí, y paraba la una sangre, ¿no? bandita. Y me acuerdo yo que, sí, una bandita. Ajá, una bandita. Y entonces cuando estás chiquito crees que es mágico. La bandita lo va a resolver todo. Porque si tu mamá te decía estás enferma, tú pensabas en la bandita para ponérsela. Porque a ti te solucionaba la bandita todo, ¿no? Entonces, interesante punto de vista es eso. Si tú puedes salirte de tener el punto de vista, de tener un juicio o de sentirte agredido o de sentirte lastimado, sino solo ver que esa persona está hablando eso porque esa persona así ve su mundo, no significa que sea tu mundo, entonces se vuelve esta parte como que empiezas a hacer los 5 elementos de la intimidad. Empiezas a hacer permisión, empiezas a hacer gratitud, empiezas a hacer vulnerabilidad, empiezas a hacer permisión, gratitud, vulnerabilidad, honor y Honor. confianza. Ajá. Y confianza. Entonces empiezas a hacer tú contigo y por lo tanto cuando eres contigo, lo eres con los demás. Y entonces ya te sales del espacio de dar y tomar. Ya puedes ofrecer algo a alguien desde este punto de aquí está, porque quiero, porque puedo, y no necesariamente darlo desde me voy a portar bien contigo, porque tú te vas a portar bien conmigo algún día. Voy a hacer esto para que te sientas agradecido por mí y cuando yo lo necesite, cuando yo quiera, tú vas a estar ahí para mí. Porque esa fórmula a mí nunca me ha funcionado. No sé si a ustedes. Y si a alguien le funciona, deme la receta. Porque no han estado como yo quiero y cuando yo quiero, Ni a la ¿no? hora, ni la En- manera, ni la persona. No, no pasa. el volumen en el que me responden no es el adecuado, ¿no? Te vas a este espacio de, o sea, pues sí me contestó y me dijo que me iba a hacer el favor, pero ¿viste la forma? Como si cuando yo me pidiera un favor hiciera eso. Pero ¿cuántas veces sí lo hacemos? Pero acá dice que lo estoy haciendo desde, claro que sí, yo te hago ese favor, cuando no es cierto, porque en realidad acá es, chin, te voy a tener que hacer el favor, pero voy a dejar de hacer todo esto que yo quería hacer y ni modo. Sí, te lo hago, ¿no? De verdad no es, pero nosotros sentimos que sí es así, ¿no? Como de todo corazoncito. Sí, yo sí, sé dar, ¿no? Sé darme todo, sé darme siempre. Pero entonces ya viene este espacio de, ya aquí vienen otras cosas. El espacio de donde tú estás dando, obviamente para recibir, pero también entran muchas cosas aquí. Empieza esta parte de la manipulación, que a nadie nos gusta hacer esa palabra, porque dicen que la manipulación es muy mala. Pero, ¿qué hacemos con los niños cuando están chiquitos? Ese es el mejor ejemplo para mí de manipulación. Que le dices, estoy llorando, es que no me haces caso y no te sientas a comer toda mi comida. Y entonces ahí está el niño, quiere ver contenta a mamá, Ajá, ¿no? sí. Y se sienta a comer, se sienta tranquilo y come la comida. Y uno lo hace de juego, porque quizás se lo hicieron de juego, pero eso se llama manipulación. Manipulación. Sí. Y no está mal la manipulación, no es mala, porque muchas veces se requiere, como en ese caso, para invitar a tu hijo a algo más grandioso, que es alimentarse bien. Ujú. Alimentarse en el tiempo que tú también tienes para dedicarlo a su alimentación, porque pues tampoco eres,
una persona que vaya a estar ahí para si él cada 5 minutos quiere un bocado y se van tus 24 horas en solo estarle dando comida. Así es. Tampoco es eso. Pero ¿cuántas veces dices, no, yo jamás utilizaría la manipulación, no manipularía? Y entonces ahí no estás recibiendo una parte de ti. Ahí es donde te vas al juicio de ti, porque en alguna parte reconoces que sí lo has hecho, que sí lo has utilizado. Y entonces lo enjuicias no solo en los demás, también en ti. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá, porque esto se siente una compresión enorme. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué tal que no existe nada malo ni nada bueno? Simplemente es. ¿Y qué tal que podemos recibir todo y de todo? ¿Y qué tal que podemos dejar de ver al dinero como algo malo, como algo inalcanzable, como algo que es difícil? Y lo empezamos a ver como algo que sí puede estar en tu vida, como algo que se puede crear, que empiezas a reconocer que eres el creador de tu dinero, aunque no trabajes, porque si te llega, tú lo creaste. Está en tu mundo porque tú estabas dispuesto a recibirlo y porque tú contribuiste en la generación de eso. Así de simple. Y cuando vengan y si te mantienen y te dicen, toma, ¿no? Y me cuestas tanto, o es este espacio, es como, recibe eso. Permítele a esa persona decir esas palabras, pero no te las compres tú. Tú reconoce de, ok, tu punto de vista es que soy una carga, pero mi punto de vista es que yo sé que soy una contribución en tu vida y soy un regalo. Y si este dinero está llegando a mí a través de ti, es porque yo te contribuí para que esto también se generara. ¿Cómo lo hice? No tengo idea, pero sé que así es. Wow. Y el universo organizó todo y me llegó a través de ti. Y permítele a la persona, recibe esa parte de, déjalo que él crea eso, no te vayas al juicio ni de ella, ni de él, ni de ti. Y simplemente es esta parte donde eres interesante punto de vista. Las personas son como son porque quieren ser así. Y tenemos este punto de vista de siempre pedir ayuda para alguien más, de querer cambiar a las demás personas, de todo fuera perfecto, pero si le quito esto, entonces ya brillaría como un diamante, ¿no? Entonces, ¿qué tal que dejamos de creer eso? Porque yo pongo este ejemplo siempre que me gusta mucho. ¿Cuántos consejos has pedido en tu vida o has recibido en tu vida que en realidad has seguido? Nah. Puedes encontrar a lo mejor uno o dos. Y los que tomaste, dime si estoy equivocada, que no resultaron aparentemente y culpaste al otro. Sí, así es. Tal cual. No ¿Por sirvieron. qué? No es que no sirvan, los tomaste porque sabías que no iban a Ya no servir, servir. pero querías Ajá. culpar a otro Así es. de tu elección. Querías tener un chivo expiatorio, o sea, ¿a quién echarle la culpa? Entonces, por eso en Access es la invitación de seguir a lo ligero, de seguir a tu verdad. Porque hay cosas que desde antes que sucedan saben que no van a funcionar. Sin embargo, es cuando buscas al cómplice para que te dé el consejo, es cuando sí tomas el consejo y luego vas y le reclamas. Tú hiciste que me pasara esto. Inclusive hasta le dejas de hablar. Muchas veces. Me lo han contado.
Sí, No no. es que a mí me haya pasado, me lo han contado. Entonces, es como la estadística que llevo de los clientes que he atendido. Yo no he vivido eso. No vayan a andar creyendo. Yo soy perfecta. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es solo en el momento en que recibimos el consejo. Entonces, ¿qué tal si dejamos a la gente de cierta manera ser como quiere ser? Respeta sus elecciones y tú haces este cambio. Si tú eres quien quieres elegir conciencia, tú sé la persona consciente. Salte del juicio. Y eso no significa que te vas a dejar hacer lo que sea. Solo significa que si tú estás haciendo los 5 elementos de la intimidad, estás haciendo el honor, la confianza, la permisión, la vulnerabilidad y la gratitud, no vas a hacer nada que falte a eso en ti y tampoco en los demás. Y la confianza es este espacio, saber que las personas son como son y no tratar de cambiarlas. Es saber qué sí puedes recibir de ellas, qué no puedes recibir de ellas. Y entonces, si tú funcionaras desde esta confianza, ¿cuántos problemas te ahorrarías? ¿Cuántos dolores te ahorrarías? ¿Cuántas desilusiones te ahorrarías en tu vida? ¿Por qué no estás esperando que alguien haga algo que nunca va a hacer ni tiene interés en hacer? Mi mamá, por ejemplo, mi mamá nos daba una actividad en la casa, ¿no? Y había un día que me tocaba alzar a mí, pero parecía que era el día que estaba más mugrosa la casa. Porque a mí para limpiar la casa es, si yo limpio, parece que hago más desastre. Lo que no sirve lo empiezo a tirar al piso. Paso número 2, después es barrer. Pero si entre que estoy barriendo me entretengo con los trastes, pues me pongo a medio lavar trastes, pero si luego me entretengo con otra cosa, entonces puedes estar segura que yo voy a pasar desde que me levanto hasta que me acuesto limpiando la casa y algún día voy a terminar trapeando, la verdad, pero no va a ser así como lo hacen las demás personas. De barro, sacudo, trapeo y todo quedó listo en 2 horas. No. Yo no funciono así. Ok. Y entonces mi mamá tenía que tener permisión de mí, de saber que se iba a estar más cochino en lugar de más limpio y de saber que a las 12 de la noche iba a estar trapeando. Entonces en realidad ese día no estuvo limpio. Ok. Y entonces si a ella le hubieran dicho que eso se llamaba tener confianza, pues ella hubiera reconocido ahora que eso es confiar. Y entonces, ¿qué tal que eso lo hubiese llevado a ella a otros espacios de su vida? ¿Cuánta facilidad le hubiera dado? Pero ya entran los 5 elementos de la intimidad, sí o sí. Estás confiando, sabes que ella va a hacer ese desastre. Estás teniendo permisión, permitiéndole hacer las cosas tan desordenadamente como ella las hace. Pero también te estás honrando. No te metes en el espacio del juicio de ti ni en el espacio del juicio de ella, pero también estás siendo vulnerable y estás teniendo gratitud. Dices, no entiendo cómo carajos haces eso, pero gracias porque por lo menos lo haces, ¿no? Aunque sea hasta las 12 de la noche que termines. Así es. Y funcionamos mucho desde este espacio, pero a veces no lo reconocemos. ¿Y qué tomaría? Que lo reconociéramos más seguido en nuestras vidas y cómo sería nuestro recibir si funcionamos desde ese espacio. Y algo que les puedo decir aquí, porque sigo viendo un importe aquí, ¿qué tal que le hacen poca la cantidad del dinero que quieren en sus vidas? ¿Qué tal si empiezan a realmente trabajar por ese recibir? Ok, hacen esa pregunta. ¿Qué puedo hacer que generaría esta cantidad de dinero, no sé, 77,000 dólares mensuales o más con total facilidad? Y perciben eso que se siente.
Porque seguramente si es una cantidad muy alta, vas a sentir incómodo tu cuerpo. Por ejemplo, yo no estoy ganando $77,000 al mes, entonces mi cuerpo empezó a tener muchas sensaciones, porque tu cuerpo es sensitivo. Y percibes esa energía y entonces todo lo que impida esto, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Si quien no conoce esto, se llama enunciado aclarador de Access Consciousness y pueden encontrar su significado en una página que se llama enunciadoaclarador.com. El doctor Dane lo platica muy padre. Entonces, ¿qué es algo que puedes hacer en tu vida diferente? Es empezar a mover, no importa que no sepas cuál es el punto fijo que tienes, cuál es tu agenda oculta que tienes, cuál es la creencia que tienes, cuál es el punto o los 20,000 puntos de vista que están ahí. Todo es energía, esos también son energéticos. Entonces, ¿qué se sentiría tener $77,000 al mes? ¡Wow! Súper lindo. Y entonces todo lo que me impida tener esto, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Pero te tengo una noticia. Si tú crees que con un día que lo hagas va a ser suficiente, no. Eso lo tienes que hacer hasta que no te canse. Incomodidad. Así es. ¿Cuántos días? No sé. Para cada quien va a ser diferente. ¿Cuántas veces al día? No sé. Para cada quien va a ser diferente, pero lo que sí sé es que tú te puedes preguntar eso. ¿Cuántas veces requiero hacerlo hoy? ¿Percibes la energía? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Te viene un número? 5 veces, perfecto. 5 veces lo voy a hacer hoy. 30 veces, 30 veces lo hago hoy. Y cada día puede ser diferente, porque cada día tú eres diferente. Tú cambias a cada segundo. Y también tus elecciones pueden cambiar a cada segundo. Y esto es algo que se va construyendo. Ese dinero va llegando. Yo, por ejemplo, antes tenía una cifra de percibir al mes, no recuerdo, vamos a poner $10,000, ¿no? Vamos a ponerle. Creo que eran como $5,000. Resulta que me di cuenta que esos $5,000 no me alcanzaba para todo lo que quería. Y entonces he ido aumentando y he ido aumentando. ¿Se me da de un día para otro? No, pero se me da. ¿Pero qué es lo que hago? Ese compromiso conmigo. Que hacer preguntas, podpoquear lo que viene. Cada pensamiento que llega que diga, es imposible que tú tengas eso, no va a suceder, podipoca todo eso. Interesante punto de vista que tengo, el punto de vista que yo no puedo generar eso. Y así sucesivamente. Entonces, es estar dispuesto. La conciencia no es cómoda, es brutalmente incómoda, porque si quieres estar consciente, entonces tienes que estar dispuesto a percibir y a recibir todo. Juicios, no juicios, cosas padres, cosas incómodas, pero eso te está dando justo una conciencia que funciona, que no funciona, dónde sí estás creando, dónde puedes crear más, que necesitas echar a la basura para salir adelante, que necesitas mover para crear una realidad completamente diferente. Entonces, ¿qué estarían dispuestos a recibir el día de hoy que nunca jamás antes habían estado dispuestos a recibir? Y es en general, no solo en dinero, un insulto, una agresión, un algo, y entonces no es que lo tengas que recibir, solo hazle podipoca a eso. Cuando cambias tu punto de vista de que eso es malo, cambias tu vida. Siempre digo, no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir, pero me doy cuenta que no dejo hablar a nadie. Pero bueno, el pero no, quitemos eso porque eso anula todo. Lo que hablas es
lo que se requiere, lo que llega, es lo que llega, es la energía, es reconocer la Sí, energía que es eres. a donde va la energía. Ajá. Así es. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta ya para cerrar este tema del recibir. Quien quiera, abra Ya su me llevé la micrófono. hora. Tranquila, aquí no tenemos dificultades con ese tema. El tiempo no es problema aquí. Loli, te vi que abriste tu micrófono. Loli González, Yo creo que no. ¿no? Vi que lo abrió. Yo creo que no. Ok, ¿quién más? ¿Quién desea hablar? Pati. Listo. Magali, muchísimas gracias. Súper interesante, mucha contribución. Quiero aprenderlo todo, quiero practicarlo todo. Gracias por todo. Muchas gracias, qué linda, Pati. Brenda, ¿nos Muchas dejaste un Muchas comentario? gracias, gracias por todo. Loli, ¿ves que gracias, sí? Loli. Brenda, abre tu micrófono. Dejaste un comentario, pero Listo. que... Dilo. Ay, Magali, muchas gracias por tu contribución. Te sigo y veo tus videos y me encanta todo lo que dices. Y bueno, agradezco a Victoria por tener a una invitada con tan gran calidad. Y pues bueno, agradecida con ambas por toda la contribución en mi vida. Muchas gracias y gracias por la contribución que tú eres también para nosotros. Gracias por recibir. Sí, muchísimas gracias. Pues ¿Alguna bueno, pregunta? ya para Yadira. finalizar Ah, me no, Yadira gustaría no, cerrar. pensé. Ah, Pensé que adelante. no, no, Sí, no. Pensé, no. no. Dale, no. Me gustaría terminar con esta parte de, ¿qué tal si todos los días practican esta parte de, y si no hubiera nada malo ni nada bueno, y bajaran sus barreras y jugaran con esta idea de que todo es energía y todas esas cosas que no han estado dispuestas a recibir, las ven como energía y empiezan a permitir que pasen a través de ustedes? Como por ejemplo, traigan a la memoria ahorita todas esas cosas que han dicho que nunca las van a olvidar, que no se van a olvidar de esa traición, de esas veces que no les hicieron un favor, de esas veces que no estuvo alguien para ustedes, de esa vez que, no sé, esos recuerdos que uno guarda, porque yo me acuerdo que lo hacía mucho con mi pareja, de nunca le voy a perdonar esto. ¿Cómo no hizo esto? Nunca, ese maldito las va a pagar, ¿no? Jamás, esto es imperdonable. Y entonces, ¿qué tal si traen eso y lo ponen como energía enfrente de ustedes? Y entonces le quitan la etiquetita de imperdonable, del nunca te voy a recibir esto, y permiten que bajan todas sus barreras y permitan que esa energía pase a través de ustedes. Y te das cuenta que si quitas las etiquetas, la energía está pasando y es como ni te dio el infarto, ni te moriste, y simplemente es energía. Y sin embargo, tu recibir se está ampliando, porque te estás permitiendo que llegue a ti algo que habías dicho que nunca iba a ser, que nunca ibas a permitir que eso pasara. Cuando no sé qué facilitador hizo ese ejercicio y yo estaba en esa clase, fue así como, ¿cómo? O sea, la envidia no es mala, el rencor no es malo, la brujería no es mala, no existe la brujería, ¿cómo?
Entonces empezar a recibir eso y darme cuenta que no me moría fue para mí sorprendente. Y entonces, ¿qué tal que entonces juegan con esto? Todos los días de forma consciente bajan sus barreras y reciben eso que no habían estado dispuestos a recibir el día anterior. Y si ese día tampoco pueden, no se juzgan. Lo intentan de nuevo al siguiente día. Y al siguiente día. Así, hasta que puedan recibirlo. Porque si hablamos del dinero y el recibir, es esta parte de quién juzgas, qué juzgas mucho. Por ejemplo, algo que yo juzgaba mucho eran los narcotraficantes, porque eran personas malas que mataban o envenenaban con la droga o mataban para poder hacer la droga. Y si te vas a un mundo realista, a esta realidad, ¿qué porcentaje de dinero se mueve en el mundo que no salga de ahí? Es ese porcentaje de dinero que nunca más va a llegar a tu vida porque no estás dispuesto a recibir de ellos. La infidelidad era otro tema que yo juzgaba mucho. Desde niña, no sé por qué, no tuve un papá así. Nunca mi papá era un santo. Y entonces era esta parte de, entonces, ¿cuántos maridos hay infieles que sabemos y que no sabemos que son los que les dan el dinero quizá a las mujeres que son tus clientas? Por ejemplo, en aquel tiempo yo me acuerdo que tenía un spa y entonces la mayoría de las que usaban mis servicios eran mujeres. Entonces, porque a veces no tenía muchas clientas. Y era bien chistoso. Justo llegaban las clientas y me contaban de todo lo que sufrían por las infidelidades de su marido. Entonces, ¿qué dinero no estaba dispuesta a recibir? ¿Por qué se me iban mis clientas? Venían una vez y no volvían. Porque yo no estaba dispuesta a recibir de esos malditos hombres que jugaban con sus hijos y con su esposa. Pero pues, como hija, a mí no me pusieron los cuernos. O sea, la función que tenía que hacer mi papá la hacía, pero no. O sea, a mí me lo hizo. Interesante punto ¿No? de vista. Y entonces, pues yo los invito a eso. Hagan este ejercicio, dense cuenta de qué es lo que juzgan y entonces es algo que no están dispuestos a recibir. Bajen sus barreras y recíbanlo así en energía, que de cierta forma es como un poco más fácil y cuando la vean venir y que sientan que su cuerpo les va a picar, pues quítenle la etiqueta esa por la que picaría y quítenle la otra etiqueta y quítenle la otra etiqueta y jueguen con eso. Diviértanse con eso. Es divertido. Después van a decir, esto se parece al masoquismo porque eso es lo que nos dicen en esta realidad, ¿no? Que eres masoquista cuando recibes lo malo. Pero es que no hay malo ni bueno. O sea, si te das cuenta, en mi caso, no me gustaba eso porque pues mi papá, supe historias de mi papá cuando era niña. Y creo que él ya ni vivía. Y entonces crecí como con esta parte de esos hombres. Y entonces yo no estaba dispuesta a recibir de esas mujeres. Y entonces tenía muchas clientas y de repente no volvían a la segunda o a la tercera cita. No era porque yo hacía mal mi trabajo. Era porque era cuando me contaban su vida y yo ya tenía el juicio y yo cerraba mi recibir y me quedaba sin clientas. Entonces, ¿qué tal que reconocen que recibir todo y de todo no es tan malo, ni tan bueno, simplemente es? Y se adentran a esta aventura, dice, desde el punto de vista de hija, habiendo vivido desde chica, me manucó mucho, hasta hoy me duele mucho. Esa parte de la que yo estoy hablando, de las personas infieles, ¿es lo que te marcó? Sí. Sí, ok. Yo también desde muy chica supe esta historia, pero date cuenta de esto. ¿Tu papá te puso los cuernos a ti o a tu mamá?
no dejó de ser tu papá. Ajá. ¿O te quitaron sus genes? ¿Te quitaron sus genes? Lo que hacemos es esta parte solidaria de soy mujer. ¿Y qué tal si no te pones el chaleco? Te lastima porque eliges este punto de vista de eso es incorrecto, eso está mal, eso no se debe de hacer. Respira profundo y si quieres vomitar, vomita para que lo dejes ir, porque cuánto tu cuerpo está queriendo liberar todo ese juicio que tiene guardado ahí, retenido ahí, de todo como has visto esta situación. Así es. Nosotros siempre, como hijos en esta realidad, es como que la mamá es la pobre, porque es con la que nos quedamos, ¿no? Y entonces tenemos que cuidarla y tenemos que protegerla y él es el malvado que se va con otras. Y no estoy diciendo que esté bien, ojo, pero es este espacio donde empiezas a tomar un partido, empiezas a decir, yo también soy mujer, si me lo hacen a mí no me va a gustar. Mis hijos necesitan un papá y si te vas a este lado, que me encanta de Access, de cuando tú te puedes ver como un ser infinito realmente necesita un papá. Y voy a quitar las palabras de Access. ¿Cuántos años tienes? Vamos a suponer que tienes más de 20, ¿no? Vamos a suponer que tu papá le puso los cuernos a tu mamá y se fue de la casa. Y entonces pasaron muchas carencias. Y se fue de tu casa, vamos a suponer que tiene 5 años. Estoy inventando esta historia, ¿ok? Y hoy tienes 20 años, vamos a suponer. ¿Realmente necesitaste a tu papá? Porque has podido vivir 15 años sin él. Llegaste a tus 20 años. ¿Realmente era necesario o te estuviste vendiendo la historia de que lo requerías para ser feliz en lugar de voltear a ver lo que sí estaba a tu alrededor y disfrutarlo? Y voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo salí embarazada, sentí que mi vida se había acabado, porque en mis planes estaba ir a dar cursos, en mis planes estaba divorciarme. Mi hijo cumplía 18 años y yo me iba a dar cursos por el mundo. ¿Y por qué divorciarme? Era como, pues, por si me iban a decir que no podía hacerlo, pues mejor terminaba la relación para que no me dijera que no podía hacerlo. Entonces era así. O sea, mi mundo cuadradito, así era, ¿no? Entonces, yo estaba joven, mi hijo cumplía 18 años ya al año siguiente, y entonces, pues, ya era un adulto, ya iba a estar en la universidad, ya él se podía hacer comida si quería, y si no, pues sabía pedirla, y pues ahí le iba a estar mandando dinero cuando quisiera, cuando pudiera, y si no, él ya podía trabajar. Entonces, legalmente yo ya me deshacía de él. Y viene este embarazo, y entonces fue así como madres, pañales, pañalera, no sé qué. Mi cuerpo estaba bien lindo porque ya lo había moldeado como yo lo quería ver. Y entonces, adiós cuerpo, ya no se iba a regenerar porque lo que yo había estudiado decía que ya el cuerpo no se regeneraba a esa edad tan linda como estaba y no sé qué. Y entonces te empiezas a vender todas estas tragedias. En lugar de reconocer lo que sí está sucediendo, sigues manteniendo este punto de vista ahí. Viene el embarazo y luego me dicen que mi hija trae un problema del corazón. Entonces fue, pues todavía esto, ¿no? Y luego que empiezo a ver cuánto cuesta resolver eso, no, hombre, pues el dinero que nunca he sido capaz de creer que voy a fabricar en mi vida. Todavía viene eso. Entonces luego llega la hija y me doy cuenta que atender a esa hija
Cada 20 minutos requería hacerle algo. Y decía yo, cuando todavía no me la daban en el hospital, ¿en qué fregados momentos voy a dormir? Mi vida se acabó. Yo ya no voy a hacer más nada que atender a esa hija. ¿Y cómo fue mi realidad al principio? Así. Había días que pasaba sin bañarme, había días que pasaba sin comer, había días que no podía ir al súper para comprar comida, había días que no hacía nada más que atenderla a ella, porque esa era mi realidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes ese punto de vista? Somos tan fabulosamente mágicos y potentes que nos encargamos de hacerlo real. Mi punto de vista era que mi vida había acabado y que yo ya no iba a tener tiempo para nada. Y eso era lo que estaba viviendo. Me quedaba sin comer a veces hasta 2 días. No dormía ni siquiera 5 minutos en 2 días. No me bañaba en 2 días. Esa era mi vida. Y cuando cambié ese punto de vista, de aún a pesar de que tengo que hacer eso cada 20 minutos, elijo vivir, elijo demandarme a mí, sacar tiempo de mí para mí, costara lo que costara. Verás qué curioso. Tenía que hacer cada 20 minutos cosas, pero podía comer, podía bañarme y dormía 10 minutos entre esos 20 minutos. Ya acumulaba 2 horas al día por lo menos. Entonces, nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Si tú mantienes la idea fija de que él hizo algo incorrecto y te compras los mitos de esta realidad, de que cuando un papá hace eso, daña a la esposa, daña a los hijos, y eso no te hace ser feliz. Ah, y si le agregas esta parte de las constelaciones, soy consteladora. Esta parte de las constelaciones de que si no tienes buena relación con tu papá, no vas a hacer dinero, pues te jodiste la vida. Porque es el punto de vista que tú tienes. Y no estoy hablando mal de las constelaciones, las amo, soy consteladora. Pero es el punto de vista de la constelación te puede presentar un panorama y la solución de ese panorama es la elección que tú tomes. Así es. En cualquier técnica te van a presentar un panorama. Tú puedes elegir comprártelo, tú puedes elegir, ok, si esta es mi verdad, yo la cambio. Voy a hacer lo que se requiera de mí. Y entonces, ¿podrías darte cuenta, por favor, que si viviste hasta donde estás ahorita, y eso pasó desde pequeña, tú eres quien está manteniendo ese punto de vista de que él te dañó cuando realmente ni siquiera lo requerías? Porque lo que no está en nuestra vida es porque no lo queremos. Lo hemos elegido. Así de fácil. Y cuesta trabajo entenderlo. Yo brinqué rápido esos puntos de vista, no. Lloré mucho. Y veía a mi familia en el Facebook yéndose a comer los fines de semana y decía, malditos desgraciados, ustedes viven felices y yo me estoy pudriendo. Y aquí está mi mamá. Y entonces, esa era la historia que yo me contaba adentro. Ellos les vale madre si yo me estoy muriendo aquí. Ellos van a comer bien a gusto cuando yo no he podido llevarme un bocado a la boca. ¿Era la culpa de ellos? No, No. no era. ¿Por ellos estaba desgraciando mi vida? No. Sin embargo, si tú quieres elegir el punto de vista de tiene que haber un culpable para que
esto cambie o se solucione o no sé cómo le quieras llamar, para justificar lo que yo no estoy eligiendo en mi vida, lo vas a encontrar. Yo puedo decir que mi hija es la culpable que mi vida se desgraciara. Sin embargo, no es así. Ella ha sido la invitación cuando yo dejé de culparla, porque la culpaba, claro que la culpaba. Cuando yo dejé de culparla y cuando ella dejó de ser la justificación de lo que yo no elegía, regalo vida. Ella ha sido la invitación a darme cuenta que tengo capacidades y habilidades que yo no reconocía, que yo creían que me sucedían de casualidad, que a veces me pasaba con ciertas personas cuando los astros se alineaban, cuando yo había hecho algo bueno para merecerlo. Y no es así. Eso siempre ha sido parte de mí, solo que yo no lo recibía. Sí, es verdad, cuesta mucho trabajo, pero él vivió durante 18 años una doble vida. A mis 18 muere mi mamá y él se va a vivir con la otra mujer. Y entonces puedes reconocer aquí que tú te sentiste la mujer abandonada. Tú ya tenías 18 años. Y así haya sido una mentira lo que viviste. Qué bendición que ya estabas en una edad donde, sí, cierto, uno no quiere dejar de ver a su mamá y a su papá y de tenerlos cerca. Pero qué bendición que los pudiste tener 18 años juntos. Una mentira, si quieres decirlo así, pero qué padre que esa mentira duró hasta esa edad. Mi papá se murió a los 8 años. Cuando yo descubrí esto de mi papá, yo tenía 5 años y nunca le dije a mi mamá porque creí que me iba a regañar. O sea, yo me sentía culpable todavía de eso. Nunca se lo dije. Y lo está sabiendo aquí porque está aquí. Entonces, ¿qué tal que reconocemos que hay muchas cosas que nos hemos comprado como lo más malo y que si lo vemos, ¿cuánto eso que tu papá no está, ahí está? Fíjate cómo tu papá era, o sea, dependía de tu mamá o de una mujer. ¿Y cuánto tú sin esa mujer pudiste salir adelante y ser quien eres? Y tu papá tuvo que irse con alguien más, porque si no, no sabía qué hacer. Ese es su pensamiento, esa es su creencia, porque tampoco es real eso. Nadie necesitamos de nadie. Y eso fue algo que yo aprendí. Yo era súper, estaba etiquetada en esta realidad como codependiente. Y era súper codependiente de mi familia y de mi hijo, de mi pareja. Y mira, me vine a vivir a otra ciudad solita, sin conocer a nadie, y vivo, y soy feliz, y resuelvo mi vida y me las ingenio para estar con ustedes, para atender una hija diferente y para estudiar y para trabajar. Así es. Entonces, ¿cuántos puntos de vista fijos vamos a seguir manteniendo ahí que nos impiden ser la grandeza que en realidad somos? Y todo lo que nos impida dejarlo ir, lo destruyan y lo descrean, por favor. Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Y qué tal que haces este juego con este juego de recibir con tu papá? ¿Qué tal si bajas tus barreras, le quitas las etiquetas del hombre infiel y de todas las etiquetas que le has puesto y lo recibes? ¿Qué regalo podría ser ese para ti? Ah, mira, Siri anda loco. ¿Qué regalo podría ser para todos nosotros quitarles las etiquetas a nuestros papás? Bajar nuestras barreras ahorita y recibirlos.
¿Cómo se percibe eso sin etiquetas? ¿Te expandes, te relajas o te contraes? ¿Te contraes? ¿Qué punto de vista tienes? Si es solo energía, no tienes que dejarlo entrar a tu casa, no tienes que hablarle, no tienes que abrirle la puerta, simplemente es la energía de qué punto de vista no estás dispuesto a quitarle, qué etiqueta no estás dispuesto a quitarle. Si le quitas la etiqueta del cabrón, del desgraciado, del mal padre, del mal esposo, del traidor, del que arruinó mi vida, y solo bajas tus barreras y recibes esa energía. Y no lo tienes que hacer ahorita y no lo tienes que hacer. Juega con eso. Y te va a dar mucha permisión de ti y de él. Y es esta parte de lo que hablábamos. Imagínate cuántos padres generan el dinero y son este tipo de padres, y entonces cuánto dinero estás, y si no lo haces por buena onda, hazlo por interés. ¿Cuánto dinero estás excluyendo de tu vida? ¿Cuánto dinero están dejando ir? Pues bueno, muchísimas gracias. Ay, Gracias Maga, por estar aquí, Maga, gracias por gracias. tu vulnerabilidad. Muchísimas gracias, yo encantada, ya saben. Si quieren ir, tengo un grupo de Telegram, que no sé si lo tengo a la mano. Déjame ver si se los puedo pasar aquí. Pásalo ahí o yo Igual si no, paso me encuentran en todas, en el grupo. sí, En el grupo en también todas lo mis paso. redes sociales me encuentran como Magali Mesa Magic. Y pues bueno, ¿cómo nos podemos divertir? Tengo una entrevista lunes y martes con dos facilitadoras certificadas de Access. Una creo que es a las 5 de Ciudad de México, de lunes. Y la otra es a las 8 de Ciudad de México el martes. Y vamos a estar hablando de relaciones por si quieren acompañarme. Y ahí pongo público en mi Facebook, que me hizo el favor de compartirlo con ustedes, Victoria. ¿Y cuánto más nos podemos seguir divirtiendo y cuánto más podemos seguir entrando a estas invitaciones que Victoria nos hace, a las que yo hago, para seguir haciendo que esto exista y que llegue a más personas y que todos podamos dejar ir muchos puntos de vista que nos retienen o nos mantienen presos de nosotros mismos? Así es. ¿Cuánto más de nosotros podemos recibir al dejar ir todos estos puntos de vista que habíamos atesorado como la única verdad de nuestras vidas? ¿Y qué tal que no es eso lo único? ¿Qué tal que podemos tener más y más y más y más? Pues muchas gracias, Victoria, y Muchas muchas gracias a gracias a todos ti. por haber estado aquí Muchas gracias. y recibir. Recuerden que en el grupo de Promesa Victoria también encuentran a Magali. Magali integra nuestro grupo de WhatsApp. Ahí también la encuentran. Ella es contribución para nosotros. ¿Y qué más es posible? ¿Cómo pueden mejorar esto? Gracias por existir. A cada una de ustedes por haber estado aquí. Gracias, Magali, por existir. Mándale un enorme beso, abrazo y toda la gratitud a tu hija por existir. Muchas Muchas gracias. gracias. Que pasen todas hermosa Es bien noche. recibido. Y nos estamos hablando, nos Igualmente. estamos viendo. Y la grabación va a quedar en las redes sociales. Chao. Buenas noches. Bye. Gracias, besos. Gracias.